Ok, entonces básicamente lo que estoy yo tratando de explicar en esta clase es que hay una correspondencia genial entre la Parashá Behar, entre lo que pasa en el Omer y precisamente esta semana, que es la quinta semana, que es la semana de Hod, nosotros estamos trabajando la midá de agradecer, de reconocer y de empatía. Y todas estas cosas, aunque parecen como, ¿qué tiene que ver el Homer con que es una ofrenda? ¿Qué tiene que ver esto con el año sabático? ¿Y qué tiene que ver el año sabático con el Yobel? ¿Y qué tiene que ver el Yobel? Obviamente, lo que estaba tratando de explicar y que es fascinante es que tiene que ver todo. Quiere decir, nosotros en la Torá tenemos un código que nos permite, si conocemos el código, que es parte de lo que hace mucho la Kabbalah, y obviamente el estudio de la Torah sistematizado, es entender los patrones, cómo está estructurada nuestra realidad. Y resulta que esos patrones que estructuran nuestra realidad están en todas las cosas que están alrededor nuestras. Entonces, yo estaba tratando de explicar la numerología. Expliqué hace un momento que el número 6 es el número del mundo físico. El mundo físico siempre tiene 6 superficies. Tiene el techo, el piso, el lado, el frente, atrás. Son 6. 7 implica nosotros en ese mundo físico. Quiere decir, la conciencia en el mundo físico, que es obviamente dentro del mundo físico, obviamente están los animales, están las plantas, están las rocas, las montañas, los océanos. Pero el séptimo es el que le da sentido a ese mundo físico y conciencia de que está ocupando ese lugar. Entonces, el 7 en Kabbalah es un número amado, no nada más por la Kabbalah, por el judaísmo, porque el 7 es este patrón que Dios mete en el proyecto de la vida, que es en 7 días crea, y el patrón mismo es 6 días hace melajá y transforma, y el séptimo día es el día Kadosh, es el día especial que integra. Pero resulta que ese número 7 no nada más es la creación, es la semana. Ahora resulta que todas las naciones del mundo utilizan el mismo sistema 7 porque Dios creó en 7. Quiere decir, nuestra referencia por qué en China, en Japón, en México y en África se usa la semana, no es nada más un convencionalismo, se usa porque Dios creó en el sistema del 7. Y el 7 está en lo que vemos y en muchas cosas que no estamos conscientes, pero todo lo que es 7 está revelado. Dentro de la revelación del 7 están, obviamente, en este caso, los ciclos de 7 de la Shmitot, el Shabbat. Shabbat es en días, la Shemitah es en años. 7 días cuenta la mujer limpios. 7 días se cuenta de una Shive. 7 días son los días de Pesach. 7 días son los días de Sukkot. Pero también son 7 los colores del arco iris. También son 7 las notas musicales. Por lo tanto, el 7 te da una integración tuya al mundo físico. Por lo tanto, siempre el 7 es Ateva, la naturaleza. Todos los fenómenos que suceden predecibles, como que el sol sale de un lado, se pone del otro lado, que hay la fuerza de gravedad, que hay la fuerza electromagnética, todo lo que es instintivo, emocional, tiene que ver con el número 7, es lo revelado. Y obviamente muchas de las cosas que estamos analizando tienen que ver con el número 7. 6 años trabajas la tierra, es el equivalente a 6 días trabajas, y el séptimo día no trabajas, y el séptimo año no trabajas. Pero resulta que lo mismo que sucede en días y que sucede en años, está sucediendo idéntico lo mismo en semanas. Ahora resulta que sales de Pesaj, sales de Egipto, y Dios te dice, comienza a contar el Homer, que son
7 días de 7 semanas, son 49 días. Entonces, de repente empezamos a encontrar un patrón muy fascinante. Tienes el 6, que son los días de la Melajá, y que son 6 días de transformación y 6 días de trabajo. El séptimo es un día Kadosh, es un día de integración. Luego tienes el concepto de la semana, y luego tienes el concepto de 7 semanas, que son 49 días. Pues ahora resulta que empieza y aparece un nuevo elemento, que obviamente es el número 8. Y el número 8, la maravilla del número 8 es que se nos presenta como una verdadera posibilidad de ir más allá de lo que nuestros sentidos nos dicen que existe. Quiere decir, nuestros sentidos nos dicen que existen las plantas, que existe el vaso, que existen los libros, que existo yo. Pero hay muchas cosas que no podemos explicar porque nuestros sentidos no lo pueden captar. La ciencia se ha volcado a tratar de captar ondas electromagnéticas que antes no veía, ondas de radio, pero la realidad es que hasta el amor, la empatía, el dolor, todas esas fuerzas, por así decir, son fuerzas que realmente no las vemos, pero existen. Entonces, la mente se empieza a abstraer a cosas que no son físicas. Entonces, hay personas que nada más creen en lo que ven. Los positivistas del siglo XVIII, XIX, yo creo en lo que veo. Por eso, en el siglo XVIII, Dios se les desfigura, porque dicen, yo no veo a Dios. ¿Cómo me hablas de Dios si no lo veo? Pues no, no lo ves porque a Dios no es físico. Pero los judíos tenemos una súper capacidad porque llevamos milenios esforzándonos en no quedarnos atrapados en el mundo revelado y en el mundo inmanente. Entonces, Anet, es sí, normal que no te vemos. ¿no me veían? No, Ok, veíamos un pizarrón. el pizarrón. Bueno, ha sido un desastre, pero bueno, pero sí me oyeron. Entonces, ya no voy a compartir pantalla porque cada vez que comparto está pasando algo. Entonces, el 6 es el mundo físico, el 7 es el mundo natural con el ser humano. Y obviamente cuando estamos hablando de Shabbat y estamos hablando de las 7 semanas del Omer y estamos contando los 7 años del sabático y etcétera, seguimos contando y seguimos estando en el patrón de 7 que es Ateba, el mundo natural, y la agricultura es la naturaleza y los instintos del hombre son naturales. Lo interesante es que nuestra preparación es poder tener control sobre el mundo instintivo y sobre el mundo emocional, que es precisamente el 6 y el 7, con la finalidad de que una vez que entiendas tus emociones y las puedas balancear, y una vez entiendas tus pasiones o pulsiones, como dijo Freud, y las puedas entender, cuando me refiero a pulsiones, me refiero, por ejemplo, el deseo sexual, el antojo de comer algo, el deseo de tener éxito. Todas esas cuestiones son fuerzas que están, son voces dentro de nosotras, que nos permiten crecer, que nos permiten trabajar, que nos permiten progresar, pero que son fuerzas que nosotros tenemos que tener dominio sobre ellas. Entonces, precisamente la Torá no es otra cosa que el control y la disciplina que Dios nos da sobre este mundo. Quiere decir, en el cristianismo hay una negación de placer. Por ejemplo, hay un concepto de una relación sexual es un pecado, es lujuria. La comida es gula. Quiere decir, en el cristianismo
la fisicalidad es un estorbo y el ideal para un cura es no casarse porque es darle concesión a la carne y a la pasión. En el caso nuestro, nosotros tenemos todo tipo de reglas donde nos dicen, está la sexualidad y está muy bien que haya sexualidad, pero tienes que tener disciplina en la sexualidad. Tienes que tener disciplina en tu forma de beber, en tu forma de comer, con la finalidad de que tú te hagas amo y controles eso. Porque realmente nuestra definición de libertad no es yo hago lo que quiero. Porque si tú haces lo que quieres, entonces acabas sucumbiendo a las pasiones y a los instintos que Dios te puso dentro de ti o a tus emociones. Y Dios quiere que agarres tus pasiones y tus emociones y no las suprimas, las conozcas, las controles y las uses para revelar aquello que no está revelado, que es el mundo espiritual. Entonces, el 7, el Shabbat, y lo tenemos cada semana. El 7 es Shemitah, y lo tenemos cada 7 años. 7 Shmitot son 7 ciclos. El 7 lo tenemos en el Omer. El 7 lo tenemos en la música. El 7 lo tenemos en los colores. El 7 lo tenemos en las fiestas. Pero Dios dice, qué bueno, tienes toda la vida para practicar tu 7. Pero hay momentos donde te tienes que elevar. Y tienes que elevar y descubrir que no eres nada más ateva, que no eres nada más físico. Y el mundo, arriba del 7, obviamente es el 8, que es Lemala Minateva. Pero cuando estamos en el 8, ya dejamos los múltiplos de 7. Ya no es 7, ya no es 49, ya no es 42. Ya en el momento que estás en el 8, estás elevándote a los múltiplos de las decenas. Por eso nosotros vivimos en el mundo de las 7 sefirot inferiores, pero por eso, tanto en el Omer como en la Shemitah, tienes que llegar hasta el 49, que es la preparación para dar ese brinco gigante, que es un salto cuántico, que es subir al 8, Lemala Minateva. Entonces, el Lemala Minateva es el número 50. Lo que esto significa es que nosotros tenemos Teva, que es 7, con todos los múltiplos de 7 y con todo lo que significa el número 7. Y hasta inclusive en la tierra de Israel tenemos Shivata Minim, las 7 especies. Y tenemos 7 especies en Sukkot porque son 3 estas y estas. Quiere decir, nosotros tenemos todo el tiempo que vivir con este recordatorio del 7 en nuestro Shabbat, en nuestro Yovel, en nuestra Shemitah, en nuestro Terata Mishpachá. Toda nuestra vida va alrededor del 7, pero Dios nos da momentos especiales en nuestra vida para revelar nuestra divinidad a través de elevarnos al 8. Y este momento de elevarse al 8 es elevarte al mundo que no conocemos, que no lo puedes detectar como detectas físicamente algo. No lo ves con tus ojos, no lo oyes con tus oídos y no lo pruebas con tu boca. Es el mundo de la Malaminateva. Y el mundo de la Malaminateva es el mundo de la Neshama. Es el mundo espiritual, es el mundo de la abstracción y es el mundo, obviamente, de Shavuot y de Yovel. Entonces, resulta que hay una correspondencia fenomenal entre el Omer con sus 49 días y Shavuot, que es la meta, con la tierra de Israel, que la cultivarás 6 años y el 7º año lo vas a dejar. Y el cúmulo de 7 Shmitot, que son 49 años, te va a llevar al Yovel. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que el Yovel es equivalente a Shavuot.
Entonces hay que entender qué estaba pasando en Yovel para entender por qué Shavuot. Yovel no es nada más un año más de no cultivar la tierra. La tierra era una de las cosas que se tenían que hacer, pero realmente cuando nosotros decimos, bueno, ¿y qué tanto que no cultive la tierra? Finalmente, las sociedades actuales no son tan agrícolas, no es algo tan importante, pero quiero que entiendan lo que representaba. Cuando tú dejas de trabajar la tierra, tú como dueño de tu terreno o de tu granja, tienes un año libre, tienes un año de que, ¿ahora qué hago? Quiere decir, toda tu vida te dedicaste a una cosa y de repente te dan, no un día como Shabbat, que te dicen, bueno, ya no vendas zapatos o ya no seas doctor o ya no seas pintor. De repente te dicen un año, ya no seas eso que tú crees que eres. Es una invitación a cambiar, a evolucionar, a buscar nuevas definiciones de quién eres. Y tiene una dificultad gigante, porque las personas nos aferramos a figuras, a formas de ser, donde yo soy la doctora y tú eres el maestro y tú eres el escritor y tú eres la cocinera. Los seres humanos pensamos que somos lo que hacemos. Shabbat viene y te dice, así seas Rothschild o así seas el que carga el Bonafont o el que maneja un taxi, ese día es un día de ecualización. En ese día, tanto el que tiene la empresa como el que tiene el taxi tiene que dejar de trabajar y se tiene que poner a reflexionar y a disfrutar su trabajo en el nivel que tenga. Imagínate este ejercicio cada 7 días. Ahora imagínate este ejercicio cada 7 años. Cada 7 años, esta persona que estaba inmersa en una labor, le dicen, pues ya no puedes trabajar la tierra y tienes que buscar otra cosa. No nada más él. ¿Qué tal todos los jornaleros, trabajadores, ingenieros, toda la gente que está, los empacadores, toda esta gente que trabaja en esa empresa de agricultura? De repente, por ley divina, le dicen, busca otra cosa que vas a hacer. Es muy difícil. Los seres humanos tememos al cambio, pero es también la oportunidad de descubrir otros talentos, otros intereses. Es tan interesante lo que era el año sabático que hoy en día en las grandes empresas y en las supuestas buenas universidades que hasta hace unos años había, a los buenos profesores o a los buenos empresarios o directivos se dieron cuenta que si siguen trabajando eternamente, se agotan, se vuelven menos productivos, menos imaginativos y menos buenos. Entonces se promovió que cada 7 años se les dé un año sabático para que busquen investigación, para que viajen, para que hagan. Económicamente, tú dirías, pues qué mal, porque entonces le tienes que pagar un año el salario a una persona para que se vaya y no va a trabajar y no va a hacer. Y se dieron cuenta que con ese año creaban en esa persona nuevos aires, gran creatividad, mucho más posibilidades y se dieron cuenta que era una inversión buenísima. Entonces tenemos este concepto del 7, pero acá viene otra cosa importante. Cuando tú tienes una labor y de repente tienes que hacer otra labor, empieza a haber mucho cambio social. Empieza a haber mucho cambio social porque entonces tienes movimiento de gente que estaban acá en esta parte de la economía y ahora están en otra parte de la economía y ahora están haciendo otras cosas con otras necesidades. Inclusive el precio de las frutas, las verduras, pues cambiaría porque si tienes producción continua y de repente tienes un momento que no hay producción, de cierta manera cambian los precios y eso crea dinamismo. Entonces, este sistema de Shabbat, Shemitah, permite un dinamismo social, económico,
Y aquí entra lo principal. Cuando nosotros estamos leyendo dentro de la Torá, dice, y en el año 50, el día de Yom Kippur, vas a tocar el shofar. Y el shofar es es un sonido que lo tenemos como muy querido y lo tenemos como muy especial. Obviamente tiene que ver mucho con el día de Rosh Hashanah, que es el día de la recreación del universo. Pero precisamente el shofar se toca para iniciar el año del Yobel, que en términos de la tierra se convierte en un año sabático, pero es más que un año sabático. Y es lo que quiero explicar. El Yobel ya entra en el mundo del Lemala Minateva, que es el 8, y eso significa que otros fenómenos van a ocurrir. Y el fenómeno principal es que todos los esclavos que había entonces, que eran la sociedad israelí en la Torá, incluía la sociedad de esclavos porque los esclavos no eran gente que maltratabas, ni mucho menos, sino eran personas que por deudas o por pobreza extrema se vendían temporalmente para trabajar y poder pagar sus deudas y para poder mantener a su familia o a ellos mismos. Pero cuando llegaba la Shemitah, se les decía, te tienes que ir. Pero muchas veces la persona no se quería ir. Es una cosa muy rara porque tú pensarías que un esclavo siempre se quiere ir, pero te das cuenta que el esclavo, de cierta manera, es una persona que no tiene responsabilidades. Entonces, como no tiene responsabilidades, está encantado de que el amo le diga qué hacer, le dé comida. Al final de cuentas, si hay un problema, el problema es del amo, no del esclavo. Entonces, mucha gente se quedaba como esclavos y no querían salir porque no querían enfrentar el mundo de afuera, que es un mundo de responsabilidad y de muchos problemas. Por lo tanto, cuando llegaba el Yobel, les decían a todos los esclavos, tienen que salir libres. Entonces, obviamente había gente que llevaba 40 años, pero también había gente que llevaba 3 años. Tienen que salir. Entonces, había un momento de liberación masiva de estos trabajadores llamados esclavos o el Dibri, etcétera, etcétera. Y aquí viene otro elemento impresionante. Entonces, libertad a los esclavos, libertad de trabajo, y viene la libertad de regresar la tierra a los dueños originales, porque el concepto es que tú no posees la tierra, sino que la tierra fue concesionada de Dios a las tribus la pasan de familia en familia por tribu, pero tú puedes agarrar la tierra y decir, yo no la quiero trabajar, la quiero vender o la quiero hacer otra cosa con ella. Y lo podías hacer, pero te podías hacer hasta el año 50, porque en el año 50 la tierra regresaba al dueño original. Esto verdaderamente era un movimiento fuera de serie, porque era el momento donde la persona tenía que renovarse en todas las áreas, en lo que hago, en lo que soy, en mi trabajo, socialmente, se renueva la economía, se renueva la sociedad, se renueva la tierra, y ese movimiento de renovación permitía una libertad increíble. Entonces, lo que yo estoy tratando de explicarles es que Yobel es el equivalente a Shavuot. Y cuando nosotros buscamos en la Torá o en la Mishnah la definición de libertad, porque lo que se alcanzaba en el Yobel era máxima libertad, no trabajo y la comida te había caído antes. Quiere decir, no es que Dios te pedía que no trabajes y a ver ahora cómo le haces para vivir. Dios te prometía que en el 6.º año de la Shemitah te iba a dar para el 7.º y para el 8.º año. Quiere decir, era como pago por anticipado por hacer este tipo de cambios. Pero aquí lo más interesante de todo es que en la Mishnah llaman a Shavuot ultimadamente o le llaman al concepto de libertad que no existe un ser libre, Ein Ben Jorim, así dice,
ela sheosek batorah, excepto la persona que está metida en la Torah. Entonces, vamos a tratar de entender esto. Tú ves una persona muy religiosa que cuida muy bien la Torah y tú dices, no tiene libertad, no puede ir a comer a donde quiera, no puede viajar a donde quiera, no puede viajar todos los días que él quiere. Como que tú sientes que la Torah te limita. Ahora no me puedo ir de vacaciones porque es Pesaj. Ahora no puedo ir a tu casa o no me puedo ir acá porque es Shabbat. Ahora no puedo tener relaciones sexuales porque soy nida. Ahora no puedo hacer esto por esto. Entonces, el mundo moderno, inclusive los Yehudim, ven la Torah y dicen, pues no es para mí porque es muy limitante. Es más, todo el concepto del cristianismo surge como un rechazo a la ley, un rechazo a los límites y a la disciplina. Porque Pablo de Tarso, Shaul de Tarso, dijo, la ley que vino a darme vida, que es la Torah, me está agobiando, me está matando. Entonces, él fue el que quitó la halajá para los goyim. No Shabbat, no Brit Milá, no esto, no aquello. Obviamente por eso tuvo tanto éxito, porque pues dijeron, no te piden nada, nada más te piden que creas en esto, muy accesible. Para ser judío tienes que hacer 613 mitzvot, y para ser Notzri tienes que nada más creer en esta figura. Entonces, esto que acabo de explicar es el producto de poder entender qué es libertad. Cuando una persona hace lo que quiere, come lo que quiere cuando quiere, tiene sexo cuando quiere, a veces se levanta a rezar, a veces no, a veces se levanta a trabajar, a veces no. Tú dices, es libre. No, no es libre. No es libre, es esclavo de su nefesh, es esclavo de sus emociones. Quiere decir, cuando tú ves una persona que come lo que quiere, que no tiene freno de lo que come, que no tiene freno de lo que toma, que no tiene freno de nada, que pueda hacer lo que quiera, sea lunes o sea domingo. Esta sensación que el mundo moderno nos ha dado de libertad, resulta que es la persona que vive en ese concepto, es esclavo de sus pasiones y acaba siendo esclavizado por sus pasiones porque después de tomar, pues quiere tomar más. Después de comer, quiere comer más. Después de tener sexo ilimitado, quiere ahora más mujeres. Cuando tú entras en el mundo de la Torah, al principio se ve como, muchas reglas, demasiadas leyes. Hay leyes de todo, de cómo lavarte las manos, de cómo rezar después de pishar, después de cómo decir Shema Israel y hasta qué horas puedes hacer esto y cuándo puedes trabajar. Sientes al principio que te están ahogando, que te están coartando tu libertad, pero realmente te están dando una disciplina para que tú seas amo de tus emociones y de tus pasiones y pulsiones y necesidades físicas. De tal manera que al tener control de ellas, verdaderamente le das libertad a tu neshama. Porque la neshama está día y noche atendiendo las necesidades del cuerpo y las necesidades emocionales. Hagan un chart de un día de ustedes. Te levantas y te lavas las manos, bueno, y ahora vas a hacer pipí, después te bañas y después desayunas y después vas a hacer ejercicio y luego tomas tus medicinas y después vas acá y después vas allá y luego tomas esto. ¿Cuánto no le dedicamos al cuerpo? El cuerpo se puede volver un, una monserga de cuánto tiempo le dedicamos a nuestro cuerpo, de cuánto le dedicamos a nuestros gustos y a nuestras emociones y a saciar nuestras emociones. No quiere decir que las minimicemos, que no las tenemos, pero la Torah te enseña a dominarlas, a domarlas. Porque una vez que domas tus emociones y tus pasiones, ya no te defines como Teba, ahora eres Lemanamina Teba. Entonces resulta que estas reglas de la tierra de Israel, estas reglas de las fiestas y de Chávez y de todo esto,
Estas reglas del Omer te llevan al mismo lugar, te llevan a un estado de libertad y te llevan a un estado de libertad sobre el mundo físico para poder descubrir tu espiritualidad, tu trascendencia y tu relación con Hashem. Y es determinante que el Yobel, con su dinamismo, con su oportunidad de renovar a la sociedad, es exactamente lo que hace. Por eso es fascinante las palabras de Moshe cuando está en Sefer de Barim, llegando a la tierra de Israel, le dice, he puesto frente a ti el bien y el mal, la vida y la muerte, que es otra vez como regresar al Edén. Dice, Ubajarta Bajaim, escoge la vida. Y tú dices, ¿a qué se refiere que escoja la vida? Escoger la vida es escoger la Torah. Pero escoger la vida es estar vivo, es que haya dinamismo, que haya cambio, que haya movimiento. Si tú te das cuenta lo que logra el Chávez, si tú piensas que todos los días son iguales, no hay cambio. Pero si tienes 6 días y de repente tienes un día diferente, hay cambio. Si tienes 6 años trabajando en la tierra y tienes el 7.º año diferente, hay cambio. Si tienes estos ciclos de 7 años y de repente llegas a un año donde la sociedad se transforma, la tierra regresa a los dueños originales, hay esta transformación, hay tanto movimiento, hay tanto dinamismo, eso es vida. Por lo tanto, realmente, si queremos vida eterna y si queremos realmente lo que se llama Jaim, nos tenemos que aferrar al Etzahaim. Y el Etzahaim es la Torah. Y por lo tanto, todo este concepto de que la Torah es muy difícil y que la Torah me tiene muy limitado es completamente falso. Puede tenerte limitado un poco desde el plano físico, pero no es que te quiere controlar para algo, te quiere enseñar a tener disciplina para que no se te vaya toda tu vida atendiendo tus pasiones y tu fisicalidad. Entonces, nosotros estamos en este periodo. Quiero terminar esta clase con un concepto muy bonito, porque nosotros tenemos en este momento de nuestras vidas el proceso del Omer. Y hay un secreto muy interesante del Omer. El Omer son 49 días. Dentro de esos 49 días, cada día es único. No es lo mismo el primer día del Omer, que es Gesed con Gesed, que el día de hoy, que es el día de Gesed con Hod. Quiere decir, cada día es diferente, cada día tiene otra vibración, tiene otro color, tiene otra midá que trabajar, tiene otra energía. Pero dentro de todo este proceso existe un día que es el parteaguas del Omer. Y es una fiesta que está contemplada en la Mishnah que se llama Lag BaOmer. Lag BaOmer, como dije, es el día 33 del Omer. Y es un día muy especial, no es únicamente porque el día 33 uno lo ve y lo asocia con dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva, es el día del Yortzeit, de la muerte de Rashbi, es mucho más que eso. El día 33 del Omer, que es este sábado en la noche, en el Omer el 33 es Hod Shebehod. Y dijimos que Hod es agradecimiento, reconocimiento y empatía. Realmente, el elemento más importante para funcionar para ti, para ser feliz y para funcionar en tu entorno, el punto de equilibrio en la vida de una persona es cuando introyecta la fuerza de Hod a su vida y la balancea. Agradecer, cuando una persona agradece, es feliz. Cuando una persona reconoce, puede agradecer. Cuando una persona reconoce, valida a los demás. Quiere decir, todos los midot son importantes, pero la midá de Hod Shebehod se convierte en el momento crucial de nuestra transformación del Omer, porque tienes 32 días
luego tienes el 33 y tienes otros 17 días. Quiere decir, tienes 32 y a partir del Lag Baomer tienes 17 días. Dice en Kitvei Ari, dice en los escritos de Rav Chaim Vital del Arizal, que los primeros 32 días del Omer 32 es la gematria de Lev. Tienes que trabajar en tu corazón, pero trabajo de tu corazón tiene que ser que tu corazón se vuelva Tov. Lev, Tov. 32, Lev, Tov, 17. Y el parteaguas es ese día llamado Lag Baomer, que es Hod Shebehod. Entonces, todas estas cuestiones que pasan en Lag Baomer, que Rav Shimon Bar Yochai reveló sus secretos del Zohar, que ese día muere y que Dios le permite revelar, aunque sea a sus alumnos, los secretos de Zohar, que ese día dejan de morir los alumnos de Rabbi Akiva y que se acaba el problema de no respetar el uno al otro. Convierte a la midá de Hod en un momento central en nuestra transformación. Por lo tanto, este sábado en la noche, lo que tenemos que hacer, Motzei Shabbat, hacemos nuestra Abdalá y en el momento que acaba Shabbat, hay que prender una vela, una veladora, para recordarnos de Rav Shimon Bar Yochai, Rashbi, que realmente no sabemos si murió ese día, porque hay muchas posibilidades de que no fuera ese día, pero sabemos que ese día está relacionado a él por muchas fuentes. En una ocasión les voy a dar una clase por qué ese día está relacionado a Rav Shimon Bar Yochai. Y cuando nosotros invocamos la ayuda de un tzadik, de un taná, de un rabino de esta categoría como Rav Shimon Bar Yochai, nosotros traemos mucha luz a nuestras vidas. Y ustedes saben que una vez que acaba, que empieza el Lag Baomer, empieza una época más ligera, con menos din, con más benevolencia en nuestras vidas, y pueden haber fiestas, ya uno se puede cortar el pelo, puede uno entrar en otro tipo de energía. Por lo tanto, pues, espero que esta clase les haya gustado. La verdad es que me da mucha pena que se perdió un poco la coherencia de lo que estaba hablando, pero grabé esta parte, grabé la otra parte, voy a tratarlas de unir y espero que les haya gustado. La unión de estas dos parshiot es mágica, no sé si se dan cuenta, es una obra de arte, la capacidad de entender cómo Hashem nos tiene en patrones perfectos, los tiene en Tishrei y no los tiene ahora, es una cosa preciosa. Entonces, estas clases integrativas de Parashá, con lo que está pasando en el Omer, con esto, con el otro, nos ayudan a desarrollar nuestro sistema judío de integrar la información. Por eso, ahora que estamos viviendo en una época de caos, yo les aseguro que las personas que tenemos Torah, nos duele, es duro la situación, pero encontramos una razón y encontramos sentido a lo que está pasando. Para la persona que no tiene Torah, esto no tiene sentido. Y por lo tanto no tiene el mecanismo de entender que es una oportunidad de unirnos, que es una oportunidad de mejorar, que es una oportunidad de crear más emuná en nosotros. Para una persona que tiene Torah, todo lo que sucede tiene un sentido. Y este tipo de clases fomenta que nosotros empecemos a tener una visión crítica y una visión más judía de cómo ver nuestra realidad y cómo compenetrarnos con ella. No sé si tienen alguna pregunta. Vivian, te puedes desilenciar. No te escucho. No te escucho. Ok, ahora sí. Sí, ya. Ok, muchas gracias por una clase tan interesante. El número 8, Sí, yo entiendo los 50 y el 7 y Ovel, todo eso, pero el 50 es fuera del Teva, sí. Hutzmina Teva, ¿no sé? Y el 8 también es Hutzmina Teva, Claro, lo que ¿verdad? pasa es que en ¿Cómo términos reales, relacionamos,
¿Cómo Lo que pasa es que relacionamos los es dos? un, es un sistema, lo que pasa es que está el sistema de siete, pero cualquier número que ya no sea múltiplo de 7 y que empiece a partir del 8 ya es 10. Quiere decir, hay un sistema de correspondencias numéricas. Por ejemplo, en Kabbalah, el 1 corresponde al 13, ¿ok? El Ujú. 7 tiene 7, 14, 21, 28, 49. Todo lo que es 7, así sea el Ana Bejoa, que es 42, o así sea el Homer, que es 49, entra en el sistema de 7. El 8 implica, por ejemplo, la octava semana. La verdad es que el inicio de la octava semana corresponde al día 50. Entonces, es equivalente el 8 al 50. Entonces, en Kabbalah, siempre el 8 es Binah y 50 es Binah. Entonces, es entrar en el sistema de los dieces. Entonces, ahí ya tienes las 10 sefirot, la Aseret Dibrot, le Malamina Teba. Quiere decir, es como cambiar del 7, que es todo un sistema, al sistema 8, simplemente porque ya no estamos en el 7 y lo que sigue del 7 es el 8. Entonces, el 8 en términos de Kabbalah es equivalente al 10 o al 50 o cualquier número de decenas. Es Entonces, todo encima del 8 ya no hay más sistemas, o sea que ya se No, sube. lo que pasa es que, por ejemplo, cuando no es momento de hablarlo, pero el 9 es otro sistema. No, el concepto de el Lejat Millodea nos sirve mucho, pero el 9 es otro tipo de sistema. El 10, así como todos los 7 tienen una relación, todos los 10 tienen una relación. Los Aseret Dibrot, las 10 Sefirot, eh, los 10 mandamientos, siempre tiene que ver el orden de los sistemas, pero en términos real, el 8 con su conceptualización de estar por encima del 7 es estar en el Teva. Y obviamente ahí está el Brit Milá, y está Hanukkah, y curiosamente también Yom Kippur, porque Yom Kippur es el día 10 del séptimo mes, y el día 10, aunque suena raro lo que voy a decir, el Cohen se tenía que 7 días separar para entrar en el octavo día, que era Yom HaShemini, en el Kodesh HaKodashim. Entonces, el 8 y el 10 siempre tienen una relación estrecha. Cuando Okay. el Cohen se iba a entrar al Betamigdash, iba a hacer Yom Kippur, se tenía que quedar 7 días acuartelado, porque el octavo día iba a entrar en el Kodesh HaKodashim. Lo mismo que la inauguración del Mishkan, que fue 7 días de Miluim, y el octavo día era el día de la inauguración. Entonces, está muy de la mano el 8 con el 10 en muchas propuestas de los Hagim y en muchas propuestas de mística. Podemos dar muchos más ejemplos, pero esto te puede llevar a un entendimiento más. Por eso el día 50 implica la octava semana y es Lema la Minateva. Ok, Odette, gracias, sí, gracias. Odette, ¿tienes una pregunta? Sí, habías dicho, bueno, en algún momento me explicaste que la energía de Shabbat va a ser la energía del Mesías. Entonces, Así si es, esta es la misma energía, entonces estamos hablando todas las características que dijiste del Yobel, que van a ser como de esa época, ¿no? Es como ese parar de la inercia del trabajo, de la transformación, de todo eso. O sea, es como que una probadita de la energía del Mesías. así es. Quiere decir, cada Shabbat es Meino Lamaba, así se llama, hasta hay una canción, Meino Lamaba. Quiere decir, Shabbat es Meino Lamaba, porque es lo más cercano que tenemos a lo que va a ser el Olamaba. Ahora, Yemei Meshiach es un poco parte de lo que va a ser el Olam Abba, porque como es el séptimo milenio, también es como Shabbat, también va a parar la transformación. Ahorita estamos en una época de transformación, cada vez hay otro invento y cada vez hay otra tecnología, cada vez hay otra cosa. Cuando llega el séptimo milenio, se frena esa transformación, pero el Shabbat no es que no haces nada. La verdad, Shabbat es el día que más integras. Todo lo que pensaste, todo lo que hiciste, le da sentido. Entonces, la grandeza de Yemei Meshiach
va a ser la capacidad de parar y de todas las cosas que ya la humanidad desarrolló, distribuirlas bien y hacerlas tuyas, y hacerlas y disfrutarlas. Porque hoy en día, la verdad, mucha gente no disfruta de su trabajo, porque estás como en un rush de seguir trabajando. Entonces, está muy interesante. Lo que pasa es que hay todo un tema de Ayom Shekulo Shabbat, que es el Yemei Meshiach, pero luego viene vienen en Kabbalah, vienen otras cosas que es Ayom Shekulo. No es que se acaba el mundo en el año 7000. Luego hay Ayom Shekulo Yom Kippur, y luego hay uno que se llama Yom Shekulo Purim. Entonces, las cosas se empiezan a poner muy complicadas. Las voy a tener que dejar porque tengo una paciente, porque nunca acabo tan tarde. Entonces, hoy como me atrasé, voy a tratar de unir las clases para poderlas compartir. La primera parte con la segunda parte las voy a cortar, las voy a unir y se las voy a mandar en una clase mejorada. Ok, muchas Mil gracias. gracias. Besos. Buenísimo, Híjoles, perdón que me pasó esto, pero bueno, es algo que sucede. Lo voy a no remediar. pasa nada. Gracias, Estuvo excelente. gracias. Bye Mil a todos. gracias. Bye, Bye. bye. Gracias.